Capítulo 1. El crimen perfecto. A las 22:42 horas, la ciudad parecía un organismo bajo un cristal. Arterias iluminadas, venas de circulación pulsantes, torres que respiraban bajo la luz reflejada. En las oficinas del ático de Blackridge Capital, todo estaba en calma. Daniel Harrow estaba solo junto al carrito del bar, con las mangas pulcramente dobladas a la altura de los antebrazos. Sirvió 2 copas de Macallan de 18 años, midiendo el vino a ojo en lugar de usar un medidor. Frente a él, sentado en un sillón bajo de cuero, estaba su pareja de 14 años, Victor Lang. Victor se rió. «Danny, te preocupas demasiado», dijo Victor, agitando su vaso de whisky. «Los organismos reguladores hacen ruido. Es su trabajo». Daniel sonrió levemente y le entregó el vaso. «La auditoría no es solo ruido», respondió Daniel. «Es una tormenta». Víctor desestimó la pregunta con un gesto de la mano. «Hemos visto cosas peores». Era cierto. Habían sobrevivido a recesiones, a adquisiciones hostiles e incluso a una investigación del Senado. Pero esta vez era diferente. Daniel había descubierto 3 semanas antes que Víctor había desviado fondos de clientes a un fondo privado de derivados. Una decisión brillante, pero imprudente. Si ese fondo colapsaba, Blackridge colapsaría. Y Daniel sería cómplice. Hola a todos. Si les gustan los videos divertidos y entretenidos, dejen un comentario abajo. Cuéntenme desde qué país los ven y qué idioma hablan. No olviden suscribirse y dejar un comentario. Víctor pensó que el riesgo era el oxígeno. Daniel, en cambio, pensó que era la gravedad. «¿Qué les dijiste a los oyentes?», preguntó Daniel con calma. «La verdad», dijo Víctor, y luego sonrió. «Una versión». Daniel caminó hacia las ventanas. 80 pisos más abajo, la ciudad brillaba en la ignorancia. Había recalculado todo esa tarde. Era imposible encubrir el incidente. Una vez completada la auditoría, era probable que se presentaran cargos penales. Víctor iba a hablar. Víctor siempre hablaba. Daniel se volvió hacia su compañero. «¿Sabes?», dijo Víctor, bebiendo un sorbo. «Si la situación se sale de control, los jóvenes analistas serán los culpables. Ya hay suficiente niebla digital como para engullir a nadie». La expresión de Daniel no cambió, pero algo cambió en su mirada. Él y Víctor habían construido Blackridge desde cero. Había tolerado la arrogancia, las aventuras amorosas, las bromas humillantes en las cenas de la junta, porque Víctor era brillante, porque Víctor ganaba dinero, pero Víctor había pasado del riesgo a la ruina, y Daniel no tenía intención de ahogarse. Miró discretamente su reloj. 22:47. Como era de esperar, el teléfono de Víctor vibró. Lo revisó y esbozó una sonrisa pícara. «Claire», dijo Víctor, «si no contesto, pensará que estoy muerto». «Adelante», dijo Daniel tranquilamente. Víctor se levantó, un poco inestable por el alcohol. Casi había terminado su vaso de whisky. Daniel, en cambio, apenas había tocado el suyo. Cuando Víctor se giró hacia las ventanas para responder al llamado, Daniel se movió. La jarra había sido preparada con antelación, sin veneno ni nada espectacular. Eso habría sido rastreable. Por lo tanto, el plan era más sencillo. Esa misma noche, Daniel había ajustado los pernos de la barandilla de cristal del balcón. Justo lo necesario. Casi invisible. Un punto estructural débil que cedería ante una fuerza repentina. Víctor caminó a paso rápido hacia las puertas francesas entreabiertas del balcón, con el teléfono en la oreja. «Sí, cariño, estoy terminando». Daniel está detrás de él. No hubo ninguna vacilación. Una presión firme entre los omóplatos. La barandilla
Se dio con un sordo crujido metálico. La expresión de Víctor no delataba miedo, solo confusión, mientras la gravedad lo envolvía. La caída fue silenciosa hasta el piso 80. Daniel estaba solo en la puerta, respirando lentamente. Abajo empezó a oírse un débil coro de gritos lejanos. Cerró cuidadosamente las puertas del balcón. Luego comenzó la segunda fase. A las 10:52 de la noche, Daniel Harrow llamó al 911. Su voz temblaba, no demasiado, pero lo suficiente. Sí, es Daniel Harrow, de Black Ridge Capital. Mi compañero se cayó. Dios mío, se cayó del balcón. Dejó las puertas abiertas. Colocó el teléfono de Víctor en el suelo, cerca del umbral. Se aflojó la corbata. Luego esperó. A medianoche, el ático se bañó de luz azul y roja. Los agentes uniformados avanzaron metódicamente. Los técnicos forenses fotografiaron el balcón, la junta rota de la barandilla y los vasos vacíos. Daniel estaba sentado en su silla de oficina, con el rostro pálido y las manos ligeramente temblorosas. Había estado bebiendo, le dijo Daniel al primer policía que llegó al lugar. Estábamos discutiendo sobre la auditoría. Salió a atender una llamada. Oí un ruido metálico. El agente asintió. Eso tenía sentido. Un accidente trágico. Un ejecutivo adinerado. Alcohol. Altura. Sin embargo, el protocolo requería la aprobación del Departamento de Homicidios. A las 0:38, el teniente Columbo salió del ascensor. Parecía un poco perdido. Su impermeable estaba arrugado. Su corbata era fina y estaba mal anudada. No mostraba signos visibles de autoridad, salvo una placa medio escondida en el bolsillo del pecho. Observó el escritorio reluciente con silenciosa curiosidad. Uno de los uniformados se le acercó. «Teniente, parece que fue una caída accidental. Fallo en la estructura de la barandilla». Columbo asintió lentamente. Eso es lo que parece ser». Miró a Daniel, quien cortésmente se levantó de su silla. «Usted debe ser un teniente...» «Columbo, señor. Disculpe que le moleste en este momento». Esbozó una leve sonrisa de disculpa. «Es terrible, realmente terrible». Daniel extendió la mano. Su agarre era firme. «Sí, terrible». Columbo miró por encima del hombro hacia el balcón. «¿Le importaría si echo un vistazo rápido?», preguntó. «Es el procedimiento habitual. No les molestaré». «Por supuesto», respondió Daniel. Columbo caminó lentamente hacia las puertas. Se agachó cerca de la junta rota de la barandilla. No tocó nada. Simplemente observó. Su cabeza se inclinó ligeramente. Luego miró los dos vasos colocados sobre el escritorio. «Tu compañero», dijo Columbo suavemente, «¿bebe mucho?» Daniel exhaló levemente. «Más de lo que debería». Asintió Columbo con compasión. «Mi esposa siempre me está dando la lata. No es que beba mucho, solo una copa de vino con la cena. Dice que incluso eso es demasiado». Se encogió de hombros ligeramente. Daniel dejó escapar una sonrisa muy leve. Columbo se tambaleó hacia atrás, hacia él. «¿Dijiste que estabais discutiendo?» «Un desacuerdo de negocios», respondió Daniel con neutralidad. «Nada inusual». Columbo asintió con la cabeza nuevamente. Y salió a responder una llamada. «Sí, y ahí fue cuando sucedió». Daniel la miró a los ojos. «Sí». Hubo un breve silencio. Columbo esbozó una leve sonrisa. «Bueno, señor, realmente lamento su pérdida». Se giró hacia el ascensor. Luego se detuvo. «Oh, solo una última cosa». La mandíbula de Daniel se aprieta imperceptiblemente. «¿Sí?» Columbo se rascó la cabeza. «Esta barandilla... ¿Has tenido algún problema con ella antes? Es decir, es de vidrio bastante grueso. Parece cara».
Daniel respondió sin demora. Lo instalé hace 5 años. Nunca tuve ningún problema. Columbo asintió lentamente. 5 años. Es mucho tiempo. Él sonrió de nuevo, no una sonrisa inofensiva, casi avergonzada. Bueno, buenas noches, señor Harrow. Las puertas del ascensor se cerraron. Daniel se quedó solo en silencio. Abajo, un cuerpo roto yacía sobre una piedra pulida. Arriba, el crimen perfecto permaneció intacto. Pero en el ascensor, el teniente Columbo miraba pensativo el techo. 5 años. Se ajustó el abrigo arrugado. «Qué raro», murmuró para sí mismo, y las puertas se abrieron al pasillo. Capítulo 2. Comienzo de Columbo. El teniente Columbo no se apresuró. Era su manera de actuar, lenta, casi imperceptible, como una brisa que levanta una cortina lo justo para dejar entrar la luz que se oculta tras ella. La mañana era fría y nublada, con una fina llovizna que hacía que las calles de la ciudad brillaran como espejos de asfalto mojado. Sir Columbo llegó a Blackridge Capital en un coche de alquiler bajo, apenas visible entre los sedanes de lujo del aparcamiento. Su abrigo estaba húmedo en los hombros. Su corbata estaba torcida. Llevaba una libreta desgastada con los bordes deshilachados y un bolígrafo tras la oreja. La recepción fue discreta y respetuosa. La seguridad era estricta, pero la recepcionista sonrió cortésmente al detective de aspecto desaliñado. «¿Teniente Columbo?», preguntó. «Sí, señora», dijo, rascándose la cabeza. Disculpe la molestia tan temprano. Solo venía con unas preguntas». Le entregó una credencial de visitante. «Penthouse, el señor Harrow lo estará esperando allí». Columbo asintió, murmurando una disculpa por las pequeñas y húmedas huellas dejadas por sus botas. El ascenso en ascensor fue lento. Se apoyó en la pared pulida, ahora apartando la mirada, inhalando el tenue aroma a cuero fino, barniz y aire reciclado. En el ático, Daniel Harrow esperaba, tranquilo, sereno, impecablemente vestido, como si hubiera dormido 8 horas y hubiera cuidado su mente tanto como sus gemelos. Extendió la mano. «Teniente, espero que no le importe. Quería estar aquí a primera hora de la mañana», dijo Daniel con seguridad. Columbo le estrechó la mano con suavidad. «Oh, para nada, señor. Sé que mañanas como esta pueden ser difíciles». Se frotó la manga con nerviosismo. «Lo que pasó es terrible». Daniel asintió. Fue un shock para todos. La mirada de Columbo recorrió la habitación. Nada estaba fuera de lugar. Los vasos estaban intactos, los papeles ordenados y un ligero olor a whisky persistía. Agachado junto a las puertas francesas, examinó el punto donde se había roto el cristal. «Parece sólido», dijo. «Francamente, a primera vista, no habría pensado que pudiera ceder tanto. 5 años. ¿Eso es todo?» «Sí», respondió Daniel. «Nunca había tenido un problema antes». Columbo asintió, rascándose la frente de nuevo. «Qué curioso. Mi esposa siempre me dice que me preocupo por cosas sin importancia. Le dije, si se rompe una barandilla de cristal, es culpa del edificio, no mía». Esbozó una leve sonrisa, casi avergonzada. «No le gusta que diga eso». Daniel sonrió, con una leve sonrisa divertida en los labios. «Creo que tu esposa tiene razón». Columbo se levantó y se acercó al carrito del bar. Tomó los 2 vasos y los levantó ligeramente. «Esos eran de tu compañero, ¿verdad?». Daniel asintió. Víctor tomó una copa antes de salir. Columbo los pasó entre sus manos. «No sé mucho de whisky. Mi esposa prefiere el vino. Pero estos parecen caros. Macallan, de 18 años, ¿verdad?». La mirada de Daniel se agudizó ligeramente. «Así es». Columbo dejó las copas con cuidado.
Es curioso. Mi esposa siempre dice que no sé apreciar las cosas bellas. Lo intento, sin embargo, pero ella tiene más sentido de la observación que yo. Se fija en cada pequeño detalle. Daniel asintió levemente, casi imperceptiblemente. Estaba acostumbrado a que lo subestimaran, incluso era algo con lo que contaba. La mirada de Columbo se posó en el escritorio. Una última cosa. Dijiste que discutiste anoche, ¿verdad? ¿Por la auditoría? Sí, respondió Daniel con serenidad. Un desacuerdo de negocios, nada más. Columbo volvió a rascarse la cabeza casi distraídamente. ¿Sabe? Disculpe la molestia, señor, pero a veces a la gente no se da cuenta de la hora cuando habla. En fin, ¿se fijó a qué hora salió Víctor al balcón? Daniel golpeó ligeramente el escritorio con los dedos. Son alrededor de las 10:45. Acabo de mirar mi reloj. Columbo arqueó ligeramente las cejas. Las 10:45. Qué curioso. Mi esposa siempre me decía que mirara el reloj más a menudo. Tiene miedo de que siempre llegue tarde. Siempre le digo, todo irá bien. No me cree. Se hizo un breve silencio. Daniel no dijo nada, pero la ligera tensión en sus ojos sugería que se preguntaba si las banalidades de Columbo eran solo eso o algo más. Columbo se acercó a la ventana de la oficina y contempló la ciudad. «Sabe, señor Harrow, yo también paso mucho tiempo mirando al vacío. A mi esposa le da vértigo. Dice que no debería burlarme de ella por eso. Pero ahí me ayuda a poner las cosas en perspectiva». Se volvió hacia Daniel. «No es que intente ser filosófico, solo intento entender lo que la gente ve, ¿entiende?» Daniel asintió, con calma. «Entiendo». Columbo recorrió lentamente la habitación, con cuidado de no tocar nada, con aspecto casi distraído. Sin embargo, su libreta, guardada en el bolsillo, ya había registrado la hora de la caída, la posición de las gafas, el estado de la barandilla y la postura precisa de Daniel. Cada gesto, cada pausa mesurada, cada gesto cortés quedó memorizado para más tarde. Columbo finalmente llegó a la puerta. Se dio la vuelta, rascándose la cabeza. Señor Harrow, una última cosa antes de ir a la estación. Probablemente no sea nada, pero noté algo al entrar. Probablemente sea una tontería, pero ¿por qué dejar la puerta del balcón entreabierta después de... Bueno, después de lo que pasó? Solo curiosidad. Quizás para tomar un poco de aire fresco. Daniel tensó ligeramente la mandíbula. Quería preservar la escena, teniente. Columbo sonrió contrito. Claro, tienes razón. Es que mi mujer siempre deja las puertas abiertas. A veces me vuelve loco. Supongo que es así. Salió arrastrando los pies, dejando a Daniel de pie en el ático, impasible, tranquilo y convencido de que nadie, ni siquiera un detective, desaliñado con un abrigo arrugado, podría desentrañar lo que había sucedido. Pero cuando las puertas del ascensor se cerraron tras él, Columbo murmuró suavemente para sí mismo, con una leve sonrisa estirando sus labios. «Qué extraño. Algo no está bien. Incluso la ciudad de abajo, normalmente tan animada e indiferente, parecía más tranquila, como si también lo hubiera notado». Capítulo 3. El primer regreso. Columbo no solía volver una segunda vez en la misma mañana, pero algo en Blackridge Capital lo atraía irresistiblemente. No una emergencia, en el sentido estricto de la palabra, sino más bien una suave atracción. Esta vez aparcó su coche de alquiler un poco más adelante, bajo una farola parpadeante, y dejó que la llovizna le resbalara por el cuello del abrigo. La recepcionista lo saludó con amable sorpresa. «Teniente, ¿otra vez?» Columbo sonrió tímidamente. «Ah, disculpe, señora.
Solo tenía 2 o 3 preguntas más. No tardaré mucho. Espero que no me moleste. Se ajustó el abrigo. Mi esposa siempre me dice que hago demasiadas preguntas. A veces creo que tiene razón. Subió lentamente en el ascensor, no dejando que el suave zumbido y el crujido ocasional del suelo le dieran tiempo para pensar. Al llegar al ático, Daniel Harrow lo esperaba en la pequeña sala de estar cerca del escritorio, con las manos entrelazadas y el rostro sereno, pero atento. «Teniente», dijo Daniel. No esperaba volver a verlo tan pronto. Columbo se encogió de hombros, con aire arrepentido. «Oh, ya sabes, se me ocurren cosas. Pequeños detalles curiosos, nada más. Mi esposa diría que soy obsesivo, pero me gusta comprobarlo 2 veces, para asegurarme de no olvidar nada. Espero que no te importe». Daniel inclinó la cabeza. «Por supuesto. Adelante, por favor». Columbo entró lentamente en la oficina, con las manos entrelazadas a la espalda. Su mirada vagó por las puertas francesas, la barandilla, los vasos en el carrito del bar. Se inclinó ligeramente hacia adelante, o como para ajustarse los cordones de un zapato, pero su mirada se detuvo donde debía estar. Los vasos», dijo en voz baja. «Estaba pensando en ello. Sabes, mi esposa tiene un don. Siempre sabe si un vaso ha sido maltratado. A veces me vuelve loco». Me preguntaba si podrías aclararme esto. ¿Se sirvió Víctor esos 2 vasos él mismo? Daniel dudó una fracción de segundo. Sí, sirvió ambos. Columbo asintió lentamente. Es curioso. A veces cuando estoy sirviendo, derramo una gota. Mi esposa lo nota enseguida. Me vuelve loco. Sonrió contrito, casi avergonzado. Siempre me pregunto si no soy demasiado torpe, ¿sabes? Daniel no dijo nada, pero sus ojos seguían los movimientos de Columbo, sutiles, casi imperceptibles, como los de un depredador observando a otro. Columbo se acercó a las puertas francesas del balcón. Se agachó, examinó de nuevo la articulación fracturada y se levantó. «Dijiste que la barandilla se instaló hace 5 años. ¿Nunca tuviste problemas?» «Nunca», respondió Daniel con la mirada fija. «Es curioso», murmuró Columbo. «A veces las cosas envejecen de forma diferente, aunque parezcan iguales. Mi esposa le gusta reorganizar los muebles de nuestro apartamento. Siempre pienso, nada ha cambiado, pero ella se fija en cada pequeño detalle. Me vuelve loco». Hizo una pausa. «Supongo que los humanos somos iguales, ¿no?» Los labios de Daniel formaron una leve sonrisa, como para reconocer el punto sin conceder nada. Columbo se acercó al escritorio y tocó ligeramente una pila de papeles con los dedos, sin levantarlos. Señor Harrow, acabo de recordar algo. Dijo que anoche se habló de la auditoría. ¿Cuánto tiempo la debatieron? Aproximadamente». Daniel golpeó ligeramente el escritorio con las yemas de los dedos, como para medir. «Unos 30 minutos. Columbo asintió, haciendo una pequeña anotación en su cuaderno. 30 minutos. Mi esposa siempre me pregunta cuánto tiempo dedico a las tareas del hogar. Nunca puedo darle una respuesta directa. La vuelve loca». Levantó la vista, con una leve sonrisa en los labios. «Es increíble cómo pasa el tiempo, ¿verdad? A veces se alarga, a veces se contrae. Bueno, no soy muy bueno notándolo». Hizo una pausa y volvió a mirar los vasos vacíos. «¿Y el Macallan? ¿No lo tocaste? ¿Estabas mirando?» Daniel negó con la cabeza. No estaba bebiendo. Columbo emitió un leve gruñido, en señal de comprensión. Solo por curiosidad. A mi esposa le gusta probarlo todo.
Siempre pienso que exagera, pero sí suele tener razón. Se hizo un largo silencio. La lluvia tamborileaba suavemente contra las ventanas. Abajo, la ciudad era solo un zumbido lejano. La pluma de Columbo se deslizaba silenciosamente sobre su cuaderno. Finalmente, miró a Daniel, un poco arrepentido. Señor Harrow, espero no molestarlo, pero a veces estos pequeños detalles importan más de lo que creemos. Ya sabe, hábitos, el ritmo, pequeñas peculiaridades. Mi esposa siempre se da cuenta de cosas que yo no veo. A veces me vuelve loco, pero probablemente eso es lo que la hace. Ella. Daniel dejó escapar un suave suspiro. Ya veo. Columbo se incorporó lentamente. Gracias, señor. Lo dejaré volver a su trabajo. Solo quería revisar algunos detalles mientras lo tengo todo fresco en la mente. Se dirigió a la puerta. Hizo una pausa, mirando por encima del hombro. Ah, qué curioso. Una pequeña pregunta me vino a la cabeza al entrar. Algo sobre la noche. Quizás lo revise más tarde. Probablemente nada. Mi esposa me diría que me lo estoy imaginando. Pero prefiero estar seguro. Daniel sonrió cortésmente, disimulando cualquier tensión. Entiendo. Columbo entró en el ascensor y dejó que las puertas se cerraran tras él. Afuera, la llovizna seguía cayendo, y cada gota tamborileaba suavemente sobre el capó de su coche de alquiler. Apoyó ligeramente la frente contra la ventanilla, absorto en sus pensamientos, murmurando entre dientes. Algo anda mal. Solo un pequeño detalle. Casi nada, pero suficiente. Golpeó el cuaderno en el bolsillo de su abrigo. Su bolígrafo se movía casi solo, registrando cada matiz, cada pausa, cada palabra cuidadosamente meditada que Daniel había usado. El crimen perfecto, en la superficie, permaneció intacto, pero para Columbo, la perfección era solo temporal. Capítulo 4. Observaciones silenciosas. Columbo regresó por tercera vez al caer la tarde, aunque nadie lo había llamado. Tenía la leve, casi imperceptible, sensación de que se habían pasado por alto pequeños detalles. Su abrigo estaba húmedo por la persistente llovizna y las mangas se deshilachaban en las muñecas. Su libreta estaba en el bolsillo del pecho, con el bolígrafo listo para registrar cada gesto, por pequeño que fuera. Daniel Harrow lo recibió en la puerta con la misma calma imperturbable de antes. Su expresión delataba paciencia, pero una ligera tensión, apenas perceptible, se percibía en sus ojos. «Teniente», dijo Daniel, «¿ya regresó? Espero que no moleste a nadie». Columbo sonrió contrito. «Oh, no, señor. Para nada. Es solo que, ya sabe, a veces se me ocurren ideas después de una primera visita. Mi esposa siempre me recuerda que lo vuelva a comprobar. A veces me vuelve loco». Se rascó la cabeza. «Espero que no se arrepienta». Daniel asintió. «Por supuesto. Por favor, hazlo». Columbo entró lentamente en el ático, recorriendo con la mirada la habitación. Todo estaba inmaculado. Los vasos intactos, el escritorio ordenado con precisión militar, y las puertas francesas del balcón cerradas. Se agachó de nuevo junto a la barandilla, examinando la grieta desde un ángulo ligeramente diferente, y luego se levantó, haciendo una pequeña anotación en su cuaderno. Señor Harrow», empezó Columbo en voz baja, «estaba pensando en esa noche». Dijo que Víctor había estado bebiendo. «¿Bebió justo antes de cenar o...?» Daniel respondió con calma. «Antes de la cena, nada inusual». Columbo asintió lentamente. Es curioso. Mi esposa es muy observadora. Se da cuenta si he tomado demasiado café solo por cómo parpadeo.
A veces me vuelve loco, lo juro, pero suele tener razón. Se acercó al carrito del bar, cogió la licorera y la sopesó en la mano sin abrirla. Es caro, ¿verdad? ¿Un Macallan 18? No sé mucho de whisky. Mi mujer prefiere el vino, pero parece una bebida para saborear. Los labios de Daniel formaron una leve sonrisa. A Víctor le gustó. Columbo soltó una risita, casi avergonzada. Mi esposa es muy particular con lo que bebe. A veces me estreso cuando me equivoco con las proporciones. Dejó la jarra con cuidado, alineándola perfectamente con los vasos. Intento prestar atención a los pequeños detalles. Ay, ¿sabes? Daniel observaba en silencio, inmóvil, sin interrumpir. Columbo tenía una forma de cuestionar sin preguntar, de sugerir sin acusar, y Daniel lo sabía. Pero dejó que el diálogo continuara, confiado en su serenidad. Columbo se acercó al escritorio con las manos entrelazadas a la espalda. La auditoría, dijo en voz baja. Dijiste que la discutieron anoche. ¿Se molestó Víctor? Bueno, ¿se alzaron las voces? Daniel negó con la cabeza. No, solo un desacuerdo. Nada nuevo bajo el sol. Columbo recorrió lentamente la habitación, agachándose un momento junto a la ventana antes de levantarse. Es curioso. A veces la gente se enfada sin demostrarlo. Mi mujer siempre dice que me equivoco. La vuelve loca. Probablemente por eso me fijo en los gestos más sutiles. Se detuvo de nuevo cerca del balcón, agolpeando ligeramente el suelo con el pie. Estaba pensando en el momento. 10:45, dijiste, y la caída ocurrió justo después. Un pequeño detalle, sin duda, pero a veces son los pequeños detalles los que marcan la diferencia, ¿no? La expresión de Daniel permaneció tranquila, pero había un brillo en sus ojos, un sutil reconocimiento de que el espíritu de Columbo estaba actuando. Columbo volvió a rascarse la cabeza con una leve sonrisa en los labios. Disculpa todas estas preguntas. Mi esposa diría que no me preocupo por nada, pero me gusta asegurarme, solo ser minucioso. A veces la vuelve loca, te lo juro. Se acercó a la silla de la oficina, la levantó un poco y la volvió a dejar. La disposición de los muebles parece trivial, lo sé, pero a veces la distribución dice mucho. Mi esposa se da cuenta enseguida si dejo una silla fuera de lugar, la vuelve loca. Pero suele tener razón. Los labios de Daniel se apretaron ligeramente. No dijo nada. Columbo se acercó de nuevo a las ventanas, observando la ciudad. Sabe, señor, me gusta ver cómo vive la gente. Mi esposa dice que hago demasiadas preguntas. Simplemente me gusta entender sus costumbres, que los hace sentir cómodos. Es increíble cuánto se puede aprender de alguien con solo observarlo. Se giró lentamente, pluma en mano, observando la postura de Daniel, sus gestos y las pocas expresiones que se permitía mostrar. Espero no ser indiscreto, dijo Columbo en voz baja. Solo curiosidad por la velada y todo lo que la rodeó. Pequeños detalles que pueden parecer insignificantes, quizás, pero suman, ¿verdad? Daniel inclinó levemente la cabeza. Entiendo. Teniente, continúe si es necesario. Columbo volvió a sonreír con aire arrepentido. Gracias, señor. Haré todo lo posible por no molestarlo. Se me ocurrió una última cosa al entrar. Probablemente nada, pero me gusta comprobarlo todo mientras aún lo tengo fresco en la mente. Mi esposa decía que le doy demasiadas vueltas a las cosas, la vuelve loca. Se dirigió al ascensor, rascándose la cabeza, absorto en sus pensamientos. Afuera, la lluvia arreciaba, tamborileando suavemente contra las ventanas. Su abrigo estaba húmedo,
su libreta en el bolsillo, el bolígrafo en la mano. Su mente analizaba cada palabra, cada pausa, cada gesto sutil de Daniel. Afuera, la ciudad seguía viva, como si nada hubiera pasado. Dentro, el ático permanecía tranquilo, ordenado, perfecto, pero en la mente de Columbo algo estaba cambiando, imperceptible para todos los demás. Una pequeña inconsistencia se estaba formando, esperando pacientemente ser comprendida. Murmuró para sí mismo, como solía hacer cuando estaba solo. Solo un pequeño detalle, pero este pequeño detalle dice mucho. Y con estas palabras avanzó bajo la llovizna, con el cuello del abrigo subido, la pluma en movimiento, el espíritu silenciosa e imperceptiblemente ocupado. Capítulo 5. Fracturas sutiles. La lluvia había parado a la mañana siguiente, dejando las calles resbaladizas y reflectantes. Columbo llegó a Blackridge Capital un poco más tarde de lo habitual, dejando que el bullicio matutino se calmara antes de entrar. Aparcó un poco más lejos, como por casualidad, y dejó que el ruido de la ciudad se desvaneciera tras él. Cada paso hacia el vestíbulo parecía deliberado, mesurado, o casi imperceptible. La recepcionista levantó una ceja. «Teniente, ya regresó». Columbo se encogió de hombros levemente, como disculpándose. «Ah, sí, señora. Espero no molestarla demasiado. Es que... algo me ha estado molestando. Mi esposa siempre dice que hago demasiadas preguntas. La vuelve loca. Creo que tiene razón». Entró lentamente en el ascensor, inclinando ligeramente la cabeza hacia los reflejos de luz del techo, mientras sus ojos seguían los tenues arañazos y el polvo. Al llegar al ático, Daniel Harrow lo esperaba, impasible con su traje oscuro y las manos cruzadas con naturalidad en la cintura. Una sutil tensión emanaba de su actitud, apenas perceptible, pero Columbo la notó de inmediato. «Teniente», dijo Daniel con voz educada pero firme. «¿Ya regresó?» Columbo sonrió levemente, rascándose la nuca. «Ah, sí. Señor. Disculpe la molestia. Probablemente no sea nada. Solo nimiedades, ¿sabe? Mi esposa me diría que me preocupaba por nada. La volvería loca». Daniel inclinó la cabeza. «Entiendo. Adelante». Columbo cruzó la habitación lentamente, con las manos a la espalda, dejando que su mirada se detuviera en detalles familiares. Las puertas francesas del balcón, la barandilla destartalada, el carrito del bar con sus vasos intactos. Se agachó un momento cerca del balcón, balanceándose sobre un pie y luego sobre el otro, con aspecto distraído. «Mencionaste ayer», comenzó en voz baja, «que Víctor llenó ambos vasos él mismo. ¿Terminó el suyo antes de irse?» Daniel hizo una pausa, con la mirada calculadora, y luego dijo: «Sí, se bebió el vaso entero». Columbo asintió, tomando discretas notas en su cuaderno. Es curioso. Mi esposa siempre se da cuenta cuando dejo un vaso medio vacío. La vuelve loca. Ni siquiera me doy cuenta». Dejó la licorera con cuidado, alineándola con los vasos. Pequeños hábitos, ya sabes, a veces son más importantes de lo que creemos. Daniel permaneció en silencio, observándolo atentamente. Columbo notó la ligera tensión de su mandíbula y el imperceptible entrecerramiento de sus ojos. Pequeñas señales, suficientes para leer entre líneas. Columbo se acercó al escritorio. La discusión sobre la auditoría, dijiste que nadie levantó la voz. Pero Víctor siquiera se levantó, se movió, se paseó de un lado a otro». Daniel negó con la cabeza. «No», se quedó sentado. Columbo emitió un gruñido lento y pensativo.
Es curioso. A veces, cuando hablo con mi esposa, camina de un lado a otro. Me vuelve loco. Pero caminar de un lado a otro puede contar una historia, ¿verdad? Incluso cuando las palabras no bastan. Se agachó cerca de los papeles del escritorio, tocándolos suavemente con los dedos sin moverlos. Organizas todo con tanta meticulosidad. Mi esposa se fija en cada bolígrafo perdido. A veces la vuelve loca. Me imagino que pasa lo mismo con la gente y sus hábitos. Columbo se levantó y caminó lentamente hacia el balcón. No tocó nada, simplemente observó. A las 10:45, fue a esa hora cuando salió, como dijiste. Mi esposa siempre está tan preocupada por el tiempo. Me vuelve loco. Es curioso. A veces me equivoco, pero a veces los pequeños detalles dicen la verdad, ¿verdad? Los labios de Daniel se tensaron ligeramente. No dijo nada, pero hubo un ligero cambio en su postura, casi imperceptible. Mocolumbo hizo una pausa, rascándose la cabeza. Señor Harrow, se me acaba de ocurrir algo más. Me fijé en el suelo alrededor de la barandilla. Muy limpio, muy uniforme. Ni un rasguño, ni una mota de polvo. Es raro, ¿verdad? Daniel pensó por un momento y luego respondió con calma. Limpiamos el balcón todas las semanas. Siempre lo hemos hecho. Columbo asintió lentamente. Mi esposa es muy meticulosa. Me vuelve loco, pero se da cuenta de estas cosas. Me hace pensar en hábitos, rutinas, pequeños detalles que a menudo pasan desapercibidos. Se giró hacia la ciudad, siguiendo con la mirada las líneas de los edificios en la niebla matutina. Sabes, pienso mucho en los hábitos. La gente actúa casi automáticamente. Pequeñas rarezas, pequeños descuidos, todo suma, ¿verdad? Daniel asintió levemente, todavía tranquilo, pero cada vez más consciente de la presencia de Columbo, de su silenciosa perseverancia. Columbo se dirigió a la puerta arrastrando los pies, deteniéndose un momento para mirar atrás. Lo dejo con su mañana, señor. Seguro que lo estoy molestando. Sonrió contrito. Solo unas cuantas ideas divertidas. Mi esposa me diría que las dejara en paz. La vuelve loca, pero prefiero asegurarme. Cuando las puertas del ascensor se cerraron tras él, Columbo murmuró entre dientes, con el cuaderno ligeramente presionado contra el pecho. Algo pequeño otra vez. Casi nada. Pero está ahí. Solo un trocito. Lo encontraré. Afuera, la ciudad seguía su curso, indiferente a la guerra silenciosa que se libraba en el ático. Dentro, Daniel permanecía imperturbable, seguro de sí mismo, casi intocable. Pero incluso él sentía cómo la sorda presión aumentaba, tan imperceptible como la lluvia que había arrasado las calles unas horas antes. Columbo caminaba por la acera, ajustándose el abrigo, libreta en mano, registrando mentalmente cada pausa, cada gesto, cada expresión contenida. El crimen perfecto seguía ahí, pero incluso los defectos más bellos acaban apareciendo. Capítulo 6. La suave presión. A media tarde, Columbo regresó. El cielo era de un gris apagado. La luz se filtraba por los altos ventanales del ático, y la ciudad brillaba tenuemente en las calles húmedas por la llovizna de la noche anterior. Llegó sigilosamente, casi sin ser visto, llevando solo su viejo cuaderno y un bolígrafo tras la oreja. Su abrigo estaba arrugado, las mangas deshilachadas, y un ligero olor a lana húmeda se le pegaba a la piel. A Daniel Harrow lo saludó con la misma serena cortesía, aunque se notaba cierta tensión en su postura. Extendió la mano al entrar Columbo. «Teniente», dijo Daniel. «Ya volví.
Espero que no sea mucha molestia. Columbo le estrechó la mano con suavidad. Oh, no, señor. Solo se me ocurrieron algunas cosillas. Probablemente nada. Mi esposa siempre dice que le doy demasiadas vueltas a las cosas. La vuelve loca. Supongo que tiene razón. Rió entre dientes y se frotó la nuca, un gesto habitual que delataba cierta vergüenza. Por favor, dijo Daniel. Adelante. Columbo cruzó la habitación lentamente, con las manos entrelazadas a la espalda, la mirada vagando por detalles familiares. La barandilla rota del balcón, los vasos intactos, el escritorio donde cada hoja de papel estaba perfectamente alineada. Se agachó un momento cerca del balcón, cambiando el peso del cuerpo como para ajustar su postura, tomando notas mentalmente en lugar de en su cuaderno. Señor Harrow, empezó Columbo con una voz suave, casi familiar. Estaba pensando en esa noche. Víctor se tomó una copa antes de salir, ¿verdad? ¿Recuerda si parecía relajado? ¿Nervioso? Daniel pensó un momento. Tranquilo, diría yo, confiado. Columbo asintió lentamente, anotando algo mentalmente. Es curioso. Mi esposa se da cuenta de cuando estoy nervioso antes de una reunión, aunque yo no me dé cuenta. A veces me vuelve loco. La gente, sus hábitos, sus pequeñas señales, siempre se delatan, ¿verdad? Se acercó al carrito del bar, levantó la licorera y la sostuvo delicadamente en la mano, girándola lo justo para que reflejara la luz. Macallan de 18 años. A Víctor le gustó, ¿verdad? No solo el sabor, sino el ritual, servir, girar, saborear. A mi esposa le gustan los rituales. A veces me vuelve loco. Los labios de Daniel se tensaron ligeramente. Sí, Víctor apreciaba los detalles sutiles. Columbo sonrió contrito, dejando la botella con sumo cuidado. Las pequeñas cosas importan más de lo que creemos. Mi esposa se fija en cada pequeño detalle. Me vuelve loco, pero en general tiene razón. Caminó alrededor del escritorio, agachándose un momento cerca de los papeles, rozando ligeramente los bordes con las yemas de los dedos, sin mover nada. Todo es tan preciso, organizado, alineado. Mi esposa se da cuenta si pierdo un bolígrafo. La vuelve loca. Es curioso cómo la gente vive según pequeños patrones, rutinas, hábitos. Incluso los más meticulosos a veces cometen errores. La expresión de Daniel permaneció tranquila, pero se percibió un imperceptible entrecerramiento de sus ojos y una ligera tensión en su mandíbula. Columbo lo notó. Columbo se acercó a las puertas francesas del balcón y se agachó un momento para examinar la barandilla rota desde otro ángulo. 10:45. ¿Dices que fue a esa hora cuando salió? Mi esposa es muy atenta a los tiempos. Me vuelve loco. Yo nunca presto atención. Pero los pequeños detalles, las diferencias mínimas, con el tiempo se hacen notar. Daniel no dijo nada, pero se movió ligeramente, cruzándose de brazos en un gesto apenas defensivo. La mirada de Columbo registró el movimiento, casi imperceptible, pero percibido. Regresó al escritorio, rascándose la cabeza con aire arrepentido. Señor. Harrow, disculpe, no pretendo molestarlo. Es solo que hay algo en las pequeñas cosas, en los pequeños detalles. Mi esposa siempre se fija en ellos. Me vuelve loco. Aún así, creo que importan, a veces más que las cosas grandes. Se detuvo cerca del paisaje urbano, con las manos entrelazadas con naturalidad. Sabe, señor, la gente como Víctor, brillante, seguro de sí mismo, cree que los pequeños detalles no importan. Mi esposa se fija en todo. Me vuelve loco.
Pero a veces esos pequeños detalles revelan la verdad. La mirada de Daniel se cruzó con la suya por un breve instante. Una ligera tensión se apoderó de él, pero prevaleció la calma, una seguridad mesurada. Entiendo, teniente. Columbo asintió, con una leve sonrisa en los labios. Gracias, señor. Lo dejo con su tarde. Solo unas reflexiones. Mi esposa, o cree que soy obsesivo, la vuelve loco. Me gusta comprobarlo todo, para estar seguro. Caminó hacia la puerta a pasos cortos, bolígrafo en mano, libreta lista para escribir. El leve eco de sus zapatos sobre el parqué encerado daba la impresión de vacilación, de distracción inofensiva. Afuera, la ciudad seguía su curso. Dentro, el ático permanecía sereno, perfecto. Daniel Harrow, impasible y confiado, estaba convencido de que el crimen perfecto estaba a salvo. Pero la mente de Columbo, registrando hábitos, momentos y los gestos más sutiles, tejía discretamente los cimientos de lo que finalmente lo cambiaría todo. La lluvia había dejado charcos a lo largo de la calle. Columbo se detuvo un momento, contemplando los reflejos en el agua, y murmuró para sí: hay algo, solo un pequeño detalle, casi nada, pero importa. Al final, a todo lo pequeño se acaba acumulando. Dicho esto, se ajustó el cuello del abrigo, giró su cuaderno hacia adentro y caminó lentamente por la acera, invisible, discreto, implacable. Capítulo 7. La trampa sutil. Cuando Columbo regresó al anochecer, la atmósfera en el ático había cambiado. El sol, bajo en el horizonte a través de los ventanales, proyectaba largas sombras sobre el suelo de parqué pulido. Reinaba el silencio, un silencio casi opresivo. La ciudad zumbaba débilmente abajo, indiferente a la tensión invisible que se desataba arriba. Columbo llegó a pie, esta vez, con el abrigo húmedo por el frío de la tarde. Se detuvo en el vestíbulo, observando los ascensores, como si dudara cuál tomar. La recepcionista, ya acostumbrada a sus visitas, le dedicó una pequeña sonrisa cortés. «Teniente», dijo ella. «¿Ha vuelto?» Columbo rió suavemente, rascándose la nuca. «Ah, sí, señora. Disculpe la molestia. Solo un par de cosillas, ¿sabe? Mi esposa diría que soy obsesivo. La vuelve loca, probablemente con razón». Las puertas del ascensor se abrieron y subió lentamente, dejando que su mirada vagara por los tenues reflejos de la ciudad. En el último piso, Daniel Harrow lo esperaba en la sala de estar, cerca del escritorio, impecablemente vestido, con las manos entrelazadas con naturalidad. Mantenía la compostura, pero una ligera, casi imperceptible, tensión se percibía en la línea de sus hombros. «Teniente», dijo Daniel cortésmente. «¿Ya regresó?» Columbo sonrió contrito, frotándose la manga. «Ah, sí, señor. Disculpe la molestia. Solo unas cuantas ideas, nada más. Mi esposa se da cuenta de las cosas. A veces me vuelve loco. Me gusta asegurarme de no perderme nada». Daniel inclinó la cabeza. «Por supuesto. Adelante, por favor». Columbo deambulaba lentamente por el ático, con las manos a la espalda y la mirada fija en detalles familiares. La barandilla agrietada, el carrito del bar, los vasos, los papeles perfectamente alineados sobre el escritorio. Se agachó cerca del balcón, moviéndose ligeramente para tener otra perspectiva, y luego se levantó. Señor Harrow», empezó en voz baja, casi como si hablara consigo mismo. «Estaba pensando. Víctor se fue a las 10:45. Dijo que se terminó la bebida». Daniel asintió. «Sí, se lo bebió todo». Columbo golpeó ligeramente su libreta. Es curioso. Mi esposa siempre se da cuenta.
si dejo algo sin terminar. A veces me vuelve loco. Podrías pensar que no es nada, pero los pequeños detalles terminan importando, ¿verdad? Se acercó al carrito del bar, levantó la licorera y la inclinó para que reflejara la luz. Macallan 18. Querido, Víctor apreciaba las cosas buenas, ¿verdad? Sí, respondió Daniel con calma. Columbo asintió lentamente. Los pequeños rituales dicen mucho de una persona. Mi esposa se da cuenta de todo. Me vuelve loco, pero suele tener razón. Caminó por la oficina, agachado cerca del escritorio sin tocar los papeles, dejando que su mirada se posara en los tenues reflejos de la madera pulida. Hábitos, rutinas. Dejamos rastros sin darnos cuenta. Mi esposa siempre los ve. Me vuelve loco. Es increíble cómo las pequeñas cosas pueden revelar la verdad. La expresión de Daniel permaneció tranquila, pero se notaba una ligera tensión en sus ojos y un ligero tic en la comisura de sus labios. Columbo lo observó en silencio. Columbo se acercó a las puertas francesas, se agachó un momento y examinó la articulación fracturada desde un ángulo ligeramente diferente. 10:45. Mi esposa es muy meticulosa con el tiempo. Me vuelve loco. Yo nunca le presto atención, pero pequeños detalles, hábitos, al final se nota, ¿verdad? La mandíbula de Daniel se tensó casi imperceptiblemente y cruzó los brazos brevemente antes de relajarse. Columbo lo notó con atención. Regresó a su escritorio, rascándose la cabeza. Señor Harrow, espero no molestarlo. Solo unas reflexiones. Mi esposa diría que soy obsesivo. La vuelve loco, pero me gusta asegurarme de que todo esté en orden. El ritmo, las rutinas o las pequeñas cosas que la gente deja atrás. Se detuvo cerca de la vista de la ciudad, dejando que la luz tenue bañara la habitación. ¿Sabes? La gente como Víctor, seguro de sí mismo, brillante, cree que puede controlarlo todo. Mi esposa se fija en cada pequeño detalle. Me vuelve loco, pero a veces son los pequeños detalles los que más importan. La mirada de Daniel se cruzó con la suya, con una ligera tensión oculta tras su aparente calma. Entiendo, teniente. Columbo asintió, con una leve sonrisa en los labios. Gracias, señor. Lo dejo continuar con su velada. Solo algunas reflexiones. Es curioso. Mi esposa se da cuenta de cosas que yo no veo. Me vuelve loco. Me gusta asegurarme de ello. Se dirigió al ascensor, libreta en mano y bolígrafo en mano. La ciudad brillaba bajo la luz mortecina. Dentro, el ático permanecía perfecto, sereno, inmaculado. Pero la mente tranquila e implacable de Columbo estaba ocupada, detectando patrones en hábitos, horarios y las más mínimas inconsistencias. Murmuró suavemente, con su libreta ligeramente presionada contra el pecho. El crimen perfecto. Parece perfecto, pero los defectos, incluso los más diminutos, siempre acaban apareciendo, aunque sean mínimos, pequeños, casi invisibles. Un pequeño detalle, y eso basta. Con esto, entró en el ascensor, con el cuello del abrigo subido, la mirada pensativa, alejándose como cualquier hombre de la ciudad, discreto, desapercibido, pero paciente, meticuloso, imparable. Capítulo 8. El juego a largo plazo. A la mañana siguiente Columbo regresó, pero llegó con discreción, casi a regañadientes, como si entrara en otro mundo. El cielo estaba nublado. Una tenue luz gris se filtraba por las ventanas de los rascacielos, suavizando los contornos de todo lo que había en el interior. La ciudad. Abajo, latía débilmente, indiferente, ajena. Daniel Harrow ya estaba en la oficina,
sentado cerca de su escritorio, con las manos cruzadas sobre el regazo. Su expresión permanecía impasible, pero una ligera tensión en el rabillo del ojo delataba una creciente conciencia. Saludó a Columbo cortésmente, pero cada gesto que hacía ahora estaba guiado por un sutil cálculo. «Teniente», dijo Daniel, «ahí está otra vez. Espero que no le importe». Columbo sonrió levemente, frotándose la nuca, un gesto que siempre le daba un aire de modestia. «Ah, señor, probablemente nada, solo algunas pequeñas ideas que me han estado rondando la cabeza. Mi esposa siempre dice que le doy demasiadas vueltas a las cosas. La vuelve loca. Probablemente tenga razón». Daniel inclinó la cabeza. «Por favor, adelante». Columbo cruzó la habitación lentamente, con la mirada perdida en el balcón, la barandilla, el carrito del bar, los vasos intactos. Se agachó un momento cerca de la rendija, fingiendo distracción. Luego se enderezó e hizo una pequeña anotación en su cuaderno. Señor Harrow», empezó con voz suave y familiar, «estaba pensando en Víctor. Dijo que había estado bebiendo antes de salir. Parecía tranquilo, relajado, o había algo diferente en él». Daniel pensó un momento, con la mirada fija. «Relajado, seguro». Columbo asintió lentamente. Es curioso. Mi esposa se da cuenta cuando actúo de forma extraña, aunque yo no me dé cuenta. A veces me vuelve loco. Estos pequeños detalles siempre acaban apareciendo, ¿verdad? Se acercó al carrito de bebidas, cogió la jarra y la sostuvo con delicadeza. «Macallan 18, querido. Víctor apreciaba las cosas buenas de la vida, ¿verdad?» «Sí», respondió Daniel con calma. Columbo asintió con una sonrisa arrepentida. Los rituales, los hábitos, dicen mucho de una persona. Mi esposa se da cuenta de las cosas, me vuelve loco, pero suele tener razón». Caminó alrededor del escritorio, agachándose cerca de los papeles, rozando ligeramente los bordes con las yemas de los dedos. La gente vive con hábitos, rutinas, incluso los más inteligentes. Creen que son cuidadosos, que lo ocultan todo. Pero los hábitos dejan rastro. La expresión de Daniel permaneció impasible, aunque la ligera tensión en sus ojos era ahora más pronunciada. Columbo lo observaba en silencio, notando cada pequeño cambio. Regresó a las puertas francesas del balcón, se agachó un momento y examinó la articulación fracturada desde una nueva perspectiva. 10:45. Mi esposa es muy meticulosa con los tiempos. Me vuelve loco. Rara vez soy así, pero las pequeñas diferencias, los hábitos, con el tiempo se notan. La mandíbula de Daniel se tensó levemente, una microexpresión que Columbo notó, y se movió sutilmente en su asiento. Columbo regresó al escritorio rascándose la cabeza, con aire arrepentido. Señor Harrow, disculpe, no pretendo molestarlo. Solo detalles. Mi esposa se fija en todo. Me vuelve loco. Hábitos, horarios, los pequeños detalles que la gente deja atrás. Es curioso. Todo suma, ¿verdad? Se detuvo junto a la ventana, dejando que la luz de la ciudad se reflejara en el parqué pulido. La gente como Víctor, brillante, seguro de sí mismo, cree que lo tiene todo bajo control. Mi esposa se fija en cada pequeño detalle, me vuelve loco, y a veces esos pequeños detalles son ciertos. La mirada de Daniel se cruzó con la suya, tranquila pero ahora mesurada, consciente. «Entiendo, teniente». Columbo asintió con una leve sonrisa en los labios. «Gracias, señor. Lo dejo volver a su trabajo. Solo una pequeña reflexión. Mi esposa se da cuenta de cosas que yo no veo.
Me vuelve loco. Me gusta asegurarme de que todo esté en orden. Caminó lentamente hacia el ascensor, con el cuaderno ligeramente apretado contra el pecho y el bolígrafo listo para escribir. La ciudad brillaba con una suave luz grisácea. Dentro, el ático permanecía impecable, pero la mente paciente e incansable de Columbo fue reconstruyendo gradualmente los patrones a partir de hábitos, horarios y las más mínimas inconsistencias. Hilos invisibles tejieron una trampa silenciosa, casi imperceptible. Cuando las puertas del ascensor se cerraron tras él, murmuró suavemente, con una leve sonrisa estirando sus labios. Estrategia a largo plazo. Dejamos que la gente crea que todo es perfecto, pero nunca lo es. Solo un pequeño detalle, un detallito diminuto, y todo se derrumba. Afuera, la ciudad seguía su curso, indiferente. Dentro, Daniel Harrow permanecía imperturbable, seguro de sí mismo, convencido de que el crimen perfecto era impecable. Pero la silenciosa perseverancia de Columbo, como un río que esculpe lentamente la piedra, era paciente, inexorable e invisible. Y Columbo avanzó en la grisura de la mañana, con el abrigo húmedo, el cuaderno en la mano, mientras su mente registraba cada gesto, cada pausa, cada sutil inconsistencia. Un paciente depredador disfrazado de hombre inofensivo. Capítulo 9. La conclusión silenciosa. Esa noche, Columbo regresó por última vez. El cielo era de un dorado pálido. Las sombras se extendían por la ciudad como suaves pinceladas. Llegó sin avisar, cruzando el vestíbulo lentamente, como cualquier otro inquilino que regresa de compras. Su abrigo estaba arrugado, con el cuello subido, y un ligero olor a lana húmeda impregnaba su piel. Su libreta estaba en el bolsillo del pecho, con la pluma en la mano. Daniel Harrow lo recibió cerca del escritorio, con las manos entrelazadas y el rostro impasible, pero con una sutil tensión que no había sido perceptible antes. Tras un ligero cambio de postura, casi imperceptible, una tensión en la mandíbula delató que incluso el hombre más cauteloso podía percibir una inquietud incipiente. «Teniente», dijo Daniel con calma. «¿De vuelta?» Columbo sonrió contrito, rascándose la nuca. «Ah, sí, señor. Probablemente nada. Solo algunas cosillas. Mi esposa dice que hago demasiadas preguntas. La vuelve loca. Probablemente tenga razón». Daniel inclinó la cabeza. «Por favor». Columbo cruzó la oficina lentamente, con las manos entrelazadas a la espalda. Su mirada se detuvo en las puertas francesas, la barandilla rota, los vasos, los papeles perfectamente alineados. Se agachó un momento cerca del balcón, examinó la articulación de nuevo y se levantó. «Señor Harrow», comenzó en voz baja, «he estado pensando mucho en anoche, en las costumbres, en los pequeños detalles, el ritmo, los vasos, la disposición de las cosas. Todo estaba en orden, muy cuidadoso, muy astuto». Hizo una pausa, casi como si dudara en hablar, y luego continuó en voz baja. «Ya sabe, la gente como Víctor, brillante, seguro de sí mismo, cree que puede controlarlo todo. Pero incluso los más inteligentes cometen un pequeño error, un error muy pequeño». Los labios de Daniel se tensaron. Asintió levemente, reconociendo las palabras de Columbo, sin mostrar nada. Columbo se acercó al escritorio. Tus rutinas, tus hábitos, muy precisos. Mi esposa se da cuenta de cosas que yo no veo. A veces me vuelve loco. Pero los pequeños detalles revelan la verdad. Incluso con cuidado, siempre hay un detalle, una simple inconsistencia que lo delata todo.
Se agachó una última vez cerca del balcón, dejando que su mirada se detuviera, aún casi distraídamente. Las 10:45 fue cuando Víctor se fue, y entonces la caída, mi esposa, tiene un sentido del tiempo, me vuelve loco, la extraño, pero los pequeños detalles se acumulan. Las manos de Daniel se apretaron sobre sus rodillas, lo justo para que Columbo lo notara. Un movimiento minúsculo, pero que reveló las grietas bajo su imperturbable calma. Columbo se incorporó y esbozó una leve sonrisa. Disculpa la molestia. Solo tengo curiosidad, tratando de entender las costumbres, el ritmo, los pequeños detalles que cuentan una historia. Es curioso. Mi esposa se fija en todo, me vuelve loco. Y, bueno, suele tener razón. Daniel se movió ligeramente, tragando saliva, consciente de que el paciente y discreto detective había construido su caso silenciosamente, no a través de acusaciones, o no a través de efectos dramáticos, sino a través de una observación tranquila y una presión sutil. Columbo llegó a la puerta con el cuaderno ligeramente apretado contra el pecho. Hizo una pausa, contempló la ciudad por última vez y luego miró a Daniel directamente a los ojos, con el rostro suavizado. Gracias por su paciencia, señor. Le dejo que continúe con su velada. Se giró y caminó lentamente hacia el ascensor, con el cuello del abrigo subido, bolígrafo en mano, sus pasos silenciosos sobre el parqué pulido. Afuera, la ciudad seguía su discreta fluidez. Dentro, el ático permanecía perfecto, sereno. Pero en ese silencio, Daniel se dio cuenta, demasiado tarde, de que la perfección no había sido más que una ilusión. Los hilos invisibles habían quedado al descubierto, las más mínimas inconsistencias señaladas. Hoy la trampa había sido tendida mucho antes de que él se diera cuenta. Columbo murmuró en voz baja, mientras las puertas del ascensor se cerraban. Solo hace falta un pequeño detalle, y el resto encaja solo. Y con eso, el teniente Columbo desapareció en la noche. Ordinario, inofensivo, invisible, dejando que la justicia se hiciera, silenciosa e inevitable.